Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19 y versículo 5. Tras el pecado, Dios presentó a Adán y a Eva los rudimentos del plan de salvación. El Señor a lo largo de la historia ha ido desvelando diversas facetas de este plan. Además, Dios nos presenta la salvación como un pacto eterno entre Él y la humanidad. Este pacto ha sido manifestado en diversas épocas y en diversos momentos bajo aspectos diferentes, hasta desembocar en lo que conocemos como el Nuevo Pacto. Hola, bienvenidos a la lección número 2. Mi nombre es Rudy Vivanco y esta lección está titulada Conceptos básicos del pacto. Hoy estudiaremos ciertas definiciones que son necesarias para entender la serie que estamos estudiando, la promesa. Hoy estudiaremos acerca del pacto eterno también, estudiaremos acerca del pacto de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés y estudiaremos un poco acerca del nuevo pacto. Bienvenidos, pero antes de que oremos, como es de costumbre, quisiera pedirles por favor que compartan este video. Si no se han suscrito a los canales, por favor suscríbanse. Y si les gustó el video, por favor denle clic al me gusta para que más personas puedan verlo. Gracias por compartir. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, pedimos tu bendición hoy. Regálanos por favor tu presencia en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ir nuevamente al versículo que ya les leí. Este se encuentra en Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Éxodo 19, 5, la Biblia dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es en el marco del pacto eterno. Dios extiende a cada persona entonces su invitación a entrar en una relación de pacto con Él. En cada época Dios ha adaptado el pacto al tiempo, al lugar y a las personas. Pacto. Esta palabra pacto viene del hebreo berith y que es traducido del hebreo en el Antiguo Testamento al griego en el Nuevo Testamento a la palabra griega diatheke. Ahora, esta palabra pacto, de acuerdo al hebreo, la palabra hebrea berith y la palabra griega diatheke, también puede ser traducida como testamento o como última voluntad. Esta define una relación o un acuerdo entre dos personas, especialmente el hebreo berith tiene que ver con matrimonio. El pacto eterno tiene tres elementos básicos. Número 1, Dios promete bajo juramento lo que está escrito en el pacto. Hebreos capítulo 6 y versículo 17 también nos confirma esto. Número 2, la otra parte del contrato, tienen que haber dos partes, como decíamos. La persona se compromete a obedecer a Dios y esto también está definido en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13. Y tercero, el medio por el que se cumple el pacto es la salvación en Jesús y a través de Jesús. Y si ustedes estuvieron con nosotros en el último estudio, en el trimestre anterior, cuando estudiamos el libro de Isaías, estudiamos Isaías capítulo 42 y versículo 6, donde estudiamos un poco más acerca de la salvación de la cual habla Isaías en el Antiguo Testamento. Querido amigo, en la antigüedad se mostró el plan a través del sistema de sacrificios que apuntaban directamente a Cristo. Ese sistema de sacrificios que iba alrededor del santuario. Cada uno de los ritos que se hacían en este sistema apuntaban a Jesucristo, el que iba a morir en la cruz. Este es el pacto eterno. Ahora, un pacto más específico es el pacto en que entró Dios con Noé. Para eso vamos a ir a Génesis capítulo 6 y versículo 18. Génesis capítulo 6 y versículo 18. La Biblia dice: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En este versículo, Génesis 6, 18, se encuentra por primera vez la palabra pacto en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente. Este ocurre en el contexto del anuncio del diluvio que destruiría al mundo. Este es un pacto, observa esto, querido amigo, es un pacto bilateral. Significa que hay dos partes que entran en el contrato. Por un lado, Dios promete salvar a Noé y a su familia y a todo aquel que quisiera entrar en el arca con ellos y como ellos. Por su parte, Noé debe construir un arca y entrar en ella. Noten algo bien interesante en este pacto. Si Noé
no hubiese cumplido su parte del pacto, Dios no podría haber cumplido la suya. Esta es la lección. Cuando Dios se compromete, Él cumple. Cuando Dios promete, Él siempre cumple. Nada puede impedir que cumpla. Nada puede impedir que Él cumpla desde su parte, excepto nuestra obstinación en rechazar la ayuda prometida. Dios quiere auxiliarnos. Dios quiere ayudarme. Dios quiere salvarme. Pero si yo le digo no gracias, Él no podrá forzarme a recibir su ayuda, a recibir su salvación. Ahora pasamos del pacto de Noé al pacto con Abraham y veamos qué podemos aprender allí. Esto se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 18. Génesis capítulo 15, versículo 18, la Biblia dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Antes de establecer formalmente su pacto con Abraham, que era el nombre antes del pacto, Dios le prometió bendecirle y hacerle bendición para todas las naciones de la tierra. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. En definitiva, le prometió que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Y esto también el Nuevo Testamento lo confirma. Gálatas 3:16 es donde lo encontramos. Entonces, una vez establecida una relación mutua, Dios formalizó el pacto con Abraham. Génesis capítulo 15 es donde encuentran esta información. Al creer en las promesas divinas, Abraham fue justificado, dice el versículo 6, y por tanto capacitado para obedecer y cumplir los términos del pacto. Génesis capítulo 18 y versículo 19 nos confirma esto. La justificación, entonces, queridos amigos, viene junto con el poder para poder obedecer a nuestro Dios, para poder hacer la parte que nos corresponde de este pacto, de este contrato. De esta manera, y aquí está la lección, nuestra obediencia es la respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y Dios nos da poder para poder hacerlo. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 19 también nos habla acerca de esto. Querido amigo, este material te llega a ti con cariño, con amor, con urgencia de que te acerques más a nuestro Dios. Y por eso quiero pedirte que por favor compartas esto con todas las personas que tú estimas, que tú consideras, que tú quieres. Deja que conozcan a tu Dios. Por favor, comparte, suscríbete a los canales y también dale me gusta a este video para que más personas lo puedan ver. El pacto con Noé, entonces, el pacto con Abraham. Ahora pasemos al pacto con Moisés, continuando con la lección número 2 de la serie La Promesa. Para esto los voy a llevar a Éxodo capítulo 19 y versículo 5, nuevamente al versículo que ya habíamos analizado. Vamos a ver a quién fue que le dijo esto directamente nuestro Dios. Éxodo 19, 5, la Biblia dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El contexto de este versículo, Éxodo 19, 5, es el pacto que Dios estableció con Israel a través de Moisés. Este era en realidad una continuación del pacto que había establecido Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 6 y versículos 4 y 5. Veamos algunos detalles de este pacto que nuevamente es una continuación, no es un nuevo pacto, no es un pacto diferente, es una continuación de lo que Dios ya había prometido a los antepasados de Moisés. Número 1, se establece una relación con Dios, una relación especial con Dios. Y esto también lo dice Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8 y Éxodo capítulo 19, versículo 5. Vean más información acerca de esto ahí. También se promete que será una gran nación, Génesis capítulo 2 y versículo 2. Y también Éxodo capítulo 19 y versículo 6. Comparen estas dos cosas, cuando lo da con Abraham y también cuando lo hace con Moisés. Y tercero, se requiere obediencia. En ambos pactos se requiere obediencia. Génesis capítulo 17, versículos 9 al 10 y Éxodo capítulo 19, versículos 7 al 8 es donde encontramos esta información. Entonces, este pacto es simplemente una continuación. El pacto con Moisés es una continuación del pacto que hizo con Abraham primeramente en Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 12, básicamente. Esto, querido amigo, fue un pacto de gracia. El pacto
con Abraham fue un pacto de gracia. El pacto con Noé fue un acto de gracia. El pacto con Moisés fue un acto de gracia. Siempre ha sido por la gracia de Dios, donde Dios toma la iniciativa y da el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Salvar a Israel, salvar a su pueblo, salvar a sus hijos. Luego les da su ley, luego como respuesta, después de esto les da su ley para que la guarden como una respuesta natural del pacto. Así es también el Evangelio, querido amigo. Primero Cristo nos salva del pecado, luego nos ayuda a obedecerle a Él completamente. Y esto lo dice también 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 24. Esta promesa que encontramos en Éxodo capítulo 19 y versículo 5, que ya hemos hablado un par de veces durante este estudio, le fue dada no solamente a Israel, no solamente a Moisés, sino a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que, y eso somos tú y yo, debemos comprender que justamente al comienzo de nuestra experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y el consumador de nuestra fe, perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros. Dios es fiel, querido amigo. Él es fiel y mediante Él nosotros hemos sido llamados al compañerismo con su Hijo. Del pacto de Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, ahora nos vamos al nuevo pacto para finalizar el estudio del día de hoy. Jeremías capítulo 31 y versículo 31 nos habla acerca de esto. Por favor, abran sus Biblias en Jeremías 31. La Biblia dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta es una pregunta importante. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? Si habían pactos antes con sus hijos, ¿por qué un nuevo pacto? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos pactos? Porque si hay un nuevo pacto, debe haber un pacto antiguo, o viejo, o anterior, ¿verdad? Escuchen, queridos amigos, aunque Dios se había portado como su esposo, el pueblo de Israel le había sido infiel, desobedeciéndole. De esta manera, ellos invalidaron el primer pacto. Jeremías 31 y versículo 32 nos habla acerca de eso, que es el siguiente versículo después del que leímos, en donde menciona el nuevo pacto. Sin embargo, este nuevo pacto simplemente es la continuación, como ya habíamos visto antes, entre el pacto de Abraham y Dios y Moisés y Dios. Este también es una continuación del antiguo, con la diferencia de que se promete una relación aún más estrecha entre Dios y el hombre. Y esto lo vemos en el versículo 33 de Jeremías 31. Queridos amigos, el versículo 34 nos dice que todos, Dios dice, todos me conocerán, porque yo, Dios hablando, perdonaré la maldad de ellos. Versículo 34. Otra vez, Dios toma la iniciativa y salva. Una vez más, nuestra respuesta natural debería ser obedecer la ley que Él ha puesto en nuestro corazón. Y esto lo dice el versículo 33 de Jeremías capítulo 31. El nuevo pacto no es nada más que la continuación del antiguo pacto. Pero ahora hay una relación mucho más estrecha y la ley de Dios que antes estaba escrito en piedras, ahora está escrito en nuestro corazón. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. En la Biblia, querido amigo, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está presentado por la unión del matrimonio. De ahí la palabra bered. El Señor se ha unido con un pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Obediencia, fidelidad, amor. Antes de que Dios espera eso de mí, Él ya me lo dio. Y como respuesta natural, yo simplemente lo amo, lo sirvo, lo obedezco. Eso es lo que es el pacto. Pero queridos amigos, esta solamente es la lección número 2. Hay 11 lecciones más esperándonos y espero que sigas estudiando conmigo esas lecciones. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.